Granja familiar, apto para todo público. La siguiente es una coproducción de los sistemas de Florida Blanca. Bueno, muy buenas tardes, queridos televidentes de TV Florida. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa semanal Conózcanos. En esta tarde tenemos un invitado muy especial. Los invito en este momento a que no se separen de nuestro televisor. Vamos a escuchar a un médico quiropráctico aquí en la ciudad de Bucaramanga, que le va a dar muchos consejos que van a ser de utilidad para todos nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a este médico quiropráctico santanderiano. Es el doctor Gabriel Quintero Urbana. Bienvenido, doctor, y muy buenas tardes acá para TV Florida. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación a su programa. Bueno, doctor Gabriel, cuéntenos, usted es santanderiano, pero realizó sus estudios en la ciudad de California. ¿En qué universidad? Sí, en la ciudad de San José, California, en el año de 1995 terminé mi carrera, fueron 5 años en California. Bueno, doctor Gabriel, cuéntanos de los televidentes, la quiropráctica, ¿en qué se enfoca? ¿Cuál es el tratamiento que usted realiza? La quiropráctica es una profesión del área de la salud que se dedica a la rehabilitación de la columna vertebral, teniendo en cuenta que las articulaciones de las vértebras en la columna se pueden desajustar por traumatismos o malas posturas y va a irritar los nervios que salen por debajo de cada vértebra. Entonces esto puede producir dolores, irritación y muchas enfermedades también producidas por esos desajustes de la columna. Entonces lo que hace la quiropráctica es, por medio de ajustes manuales, va recuperando la movilidad articular para que el sistema nervioso deje de estar irritado y el organismo se encargue de funcionar mejor. Un paciente, ¿cuántas terapias requieren dependiendo del caso o cómo es? Sí, depende de cada caso. Hay pacientes muy crónicos que llevan toda la vida con estos problemas que al comienzo puede que no estén produciendo síntomas, pero que al paso de los años y por las malas posturas, los traumatismos, empieza a producir dolores y mal funcionamiento de los órganos. También puede ser un paciente agudo que haya tenido una caída o una mala postura, que tenga el dolor recientemente, pues también se puede tratar. ¿De qué edad se empiezan a presentar estos síntomas de la columna? Estos síntomas de problemas de columna se pueden presentar desde el mismo momento del nacimiento, debido a mala manipulación del bebé al momento de nacer, ya sea por procedimiento natural o por cesárea. Aquí para los pacientes que usted atiende, aparte de las terapias que realiza, ¿algunas recomendaciones más para esos tratamientos? Las recomendaciones para los pacientes es que manejen buenas posturas, porque generalmente en el trabajo, pero mucho más en la casa, cuando uno se sienta por ahí a ver televisión, a descansar, ¿quién no se sienta si escurrió a ver televisión? ¿Cuántas horas no pasa así? Entonces, de la forma que uno se siente o se acueste a dormir con el cuello inclinado hacia adelante o quedarse dormido por ahí sentado, de esa forma también se va a parar escurrido, y eso indica que el paciente tiene mala postura, y más del 90% de la población tiene estos problemas, que de un momento a otro van a disparar dolores o mal funcionamiento de la columna. Entonces, la recomendación es que el paciente tenga buena postura, que ojalá tenga apoyo lumbar, que se lo coloquen en la parte lumbar, arriba de la pretina del pantalón, para que mantenga buena postura, y evitar dormir boca abajo, no dormir con almohada alta, no mirar televisión acostado, o si lo hace, que el televisor esté alto y no en la mitad de la pared, para no tener que agacharle la cabeza, y que haga ejercicio, que se hidrate, y el ejercicio es muy importante para que la columna tenga buena estabilidad, que los músculos débiles, abdominales y dorsolumbares,
en todo el tronco, pueden ayudar a que la columna se desajuste fácilmente por alguna mala postura o un traumatismo. En cada sesión de terapia, ¿cuánto tiempo dura un paciente? Bueno, inicialmente se le hace una sesión con una camilla masajeadora que tiene calor para que ayude a relajar los músculos. Luego se le hace una sesión de ajuste de la columna que dura regularmente de 5 a 10 minutos. ¿Y ya con esto la persona va sintiendo los cambios en la primera terapia? O claro, desde el primer momento del ajuste ya se va a sentir más relajado. Y esto ocurre porque la vértebra que está desajustada, que le llamamos una subluxación vertebral, es lo que está irritando el nervio que va al músculo. El músculo rígido va a producir el espasmo, la inflamación, el dolor. Al destrabar la articulación, al ajustar la columna, el nervio deja de estar irritado y se relaja el músculo. Entonces el paciente siente alivio de una vez. Doctor, ¿usted siempre desde que hizo su profesión la ha dedicado acá en la ciudad de Bucaramanga o ha trabajado en otras ciudades? Sí, actualmente trabajo en algunos fines de semana en Bogotá y otros fines de semana en Cúcuta, pero también he estado en Valledupar, en Barrancabermeja, en El Socorro, en San Gil, y en los comienzos estuve en Saravena, en Yopal y en Pamplona también, y trabajé también un año en Indianápolis, en Indiana, hace unos 10 años. Bueno, de lo que tengo conocimiento de su historia como médico, es que ha estado también apoyando en otros países como médico quiropráctico. Claro que sí. Generalmente en los eventos deportivos de alto rendimiento, como son los Juegos Panamericanos, estuve en Guadalajara en el 2012, estuve en los Juegos Mundiales en el 2013 en Cali, y en los Centroamericanos y el Caribe en Veracruz, en México, el 2014. Tengo también entendido que usted ha apoyado diferentes obras sociales aquí en el departamento y fuera del departamento. ¿En qué partes ha estado? Bueno, he estado en varios pueblos por invitación de Cecilia Pedraza. He estado con ella en Suratá, en California, en Matanza, en Bolívar, se me pasa el pueblo bueno, en el sur de Bolívar, y aquí en Bucaramanga también, atendiendo obras sociales a personas de bajos recursos que no tienen cómo pagar una consulta y tienen muchos problemas de columna que los afecta para poder trabajar y tener una vida de buena calidad. Entonces, cuando tengo tiempo y se puede, lo hago con muy buen gusto. Doctor Gabriel, estando aquí en su consultorio, tuve la oportunidad de darme cuenta que le llegó un reconocimiento de México. Esto, cuéntenos a todos los televidentes por qué este reconocimiento que le llegó. Bueno, este reconocimiento que me llegó hoy es de mi colega Saúl Luengas, que él es mexicano, que me invitó a que formara parte del equipo de quiroprácticos para que atendiera a los atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es una monedita de reconocimiento de la ayuda prestada en México, en Veracruz, México, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y también me mandó una camiseta del equipo de México, del equipo de fútbol, creo que es de México. Y estuvimos allí alrededor de unos 35 quiroprácticos de varios países. Hubo quiroprácticos de Estados Unidos, de Europa, de Puerto Rico, de Panamá, aquí de Colombia yo era el único, de Chile y Brasil, participando en esos juegos, atendiendo a los atletas. Bueno, esta carrera de quiropráctica, ¿cuánto tiempo duró ese estudio
y está actualmente especializándose? Bueno, en Estados Unidos, para poder hacer la carrera de quiropráctica, uno debe estudiar 2 años de college, orientado en las ciencias básicas, las humanidades, y tener buen manejo del inglés y algo de psicología. Esto también se puede, si el profesional es médico, odontólogo o fisioterapeuta, puede entrar directamente a hacer los 13 trimestres, que es la carrera de quiropráctica, ya después teniendo las 60 unidades en ciencias básicas de psicología. Entonces, ya teniendo este prerequisito, entra uno a estudiar la carrera de quiropráctica. En otros países, después del bachillerato, ya se puede hacer la carrera de quiropráctica, como en México, en Brasil y en España. Y alrededor del mundo son alrededor de unos 40 escuelas de quiropráctica. Donde inició fue en Estados Unidos, en 1895. Fue el doctor Daniel David Palmer que inició la quiropráctica al darse cuenta que las vértebras desalineadas era lo que estaba irritando los nervios de un paciente que tenía problemas del cuello y del oído. Entonces así se inició, y el hijo formó una escuela de quiropráctica. Entonces lleva más de 100 años de existencia en Estados Unidos, y en otros países han venido fundando escuelas para enseñar la profesión. Y aquí en Colombia algún día anhelo empezar un programa de quiropráctica, si alguna universidad está interesada en eso. Doctor Gabriel, ¿la quiropráctica está enfocada solamente en la columna o otras extremidades más? Sí, claro, en la columna y extremidades, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, los músculos, las articulaciones. No es tanto del sistema óseo, sino del sistema nervioso irritado, que puede producir otros problemas en la columna. También cuando se pueden hacer especializaciones, por ejemplo en deporte, como fue la que hice yo en Chile, que es un diplomado en ciencias de la quiropráctica del deporte. Eso la hice en el 2009 y 2010. Y gracias a eso he podido participar en los eventos deportivos de alto rendimiento. Mis apreciados amigos que nos están viendo en el momento, les habla Jairo Baena Santos, con más de 20 años de experiencia en las medicinas alternativas y los productos naturales. Les hablo desde mi negocio, el Centro Naturista La Ortiga Sagrada, aquí en el barrio Santana de Floridablanca, y les quiero hoy mandar un mensaje muy especial para que combatamos ese problema del coronavirus, ese problema viral, ese problema de defensas bajas. Hay que estar con las defensas arriba. Hoy les quiero dar a conocer este producto, que es el extracto auténtico de moringa endulzado con stevia, para que eleven sus defensas. Muy bueno, lo consiguen acá en el Centro Naturista La Ortiga Sagrada. El teléfono mío es 315-642-2905. No se les olvide adquirir este gran producto para que suban sus defensas, para que se fortalezcan, y para muchas enfermedades más. El extracto de moringa se lo vende este amigo de ustedes, Jairo Baena Santos, directamente del Centro Naturista La Ortiga Sagrada del municipio de Floridablanca. Un saludo para todos, salud y bienestar para todos, que estén bien. Bien, y continuamos con el doctor quiropráctico Gabriel Quintero. Doctor Gabriel, cuéntenos, ¿practica algún deporte? ¿Es un físico muy saludable? Sí, yo salgo a trotar y hacer algo de gimnasia, algo de abdominales y paralelas, y en los fines de semana, cuando me queda algún tiempito, salgo a montar en bicicleta a la niebla, al Alto de los Padres o al Santísimo, y hasta el kilómetro 18, y por ahí una que otra montañita donde hay buena ruta de bicicleta.
Bueno, como quiropráctico, ¿ha atendido a algún deportista reconocido aquí en Colombia y en otro país? Claro que sí, ¿Su experiencia? cuando estuve en los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2012, ahí pude atender a la campeona del salto de triple. También estaba la campeona de bicicross, y estaban también los pesistas, y estaba este muchacho calvo, el cucuteño, que es el campeón de gimnasia, y otros deportistas que no me acuerdo muy bien. Pero sí, en los centroamericanos también estuve tratando a otros deportistas, que eran los nadadores y los gimnastas también. Doctor, aprovechemos este espacio para contar a los televidentes la importancia de lo que es la quiropráctica y en lo que se enfoca en sí en la quiropráctica. Bueno, la quiropráctica no hay el desconocimiento de mucha gente que piensa que el quiropráctico es un sobandero. El quiropráctico tiene una educación en cuanto a... es el mismo estudio de un médico, pero más enfocado a las patologías o los problemas de columna y extremidades. Y uno estudia lo mismo que un médico, pero más enfocado en todas las patologías y en neurología y en la rehabilitación por medio de ajustes manuales que van dirigidos a las articulaciones que están desajustadas. Pues de esta forma se rehabilita un paciente mucho más rápido que otra profesión. Por eso en el deporte el deportista se rehabilita mucho más rápido por medio de tratamiento quiropráctico que con fisioterapia. La fisioterapia ayuda a que el paciente se rehabilite, pero es más demorado. Y la articulación se va rehabilitando por medio de ajustes manuales, haciendo que se recupere mucho más rápido un deportista. Doctor Gabriel, cuéntenos alguna experiencia así de pacientes con problemas severos de columna. Sí, yo lo veo todos los días. La quiropráctica también tiene mucho que ver con algunas enfermedades o condiciones que la persona puede tener. Por ejemplo, la migraña, los vértigos, la náusea, el insomnio, los dolores de oído, otitis, amigdalitis, sinusitis, rinitis, porque todos estos desajustes de las vértebras del cuello afectan los órganos de los sentidos. También los cólicos menstruales, el estreñimiento, la irregularidad menstrual, problemas respiratorios como el asma. Y no es que el quiropráctico trate una enfermedad, sino lo que se encarga es de tratar las articulaciones que están irritando los nervios que van a los órganos y a las extremidades, a los músculos. ¿Algún caso así extremo que usted pueda resaltar de sus pacientes que ha atendido? Como le digo, eso lo veo todos los días. Esa es la satisfacción que le queda a uno de atender a un paciente que por muchos años ha tenido dolor, y con el ajuste que se le hace, el paciente ya siente alivio y se siente mejor, le cambia la calidad de vida. Ya va a tener mejor salud para poder trabajar o para poder dormir, porque hay personas que por el dolor no pueden vivir una vida normal. Entonces, como decía, la satisfacción que tenemos al ajustar a un paciente es que ya siente alivio, que puede moverse mejor y que el paciente retorna a vivir una vida normal. ¿Cuántos médicos quiroprácticos pueden asistir aquí en la ciudad de Bucaramanga? Aquí únicamente somos dos. Está el doctor Jorge Leiva y yo. Jorge Leiva es bogotano y yo soy de aquí de Bucaramanga. Pero en el país somos alrededor de unos 15 quiroprácticos y el resto son extranjeros. En Bogotá creo que hay unos 5 o 6 canadienses y de Estados Unidos. En Medellín hay 2 franceses y 2
norteamericanos. En Cali hay 2 chilenos, un peruano y un norteamericano. Y creo que esos somos todos los que existimos en Colombia. Somos muy pocos porque la provisión es, como no tenemos escuelas aquí en Colombia, entonces tienen que venir de afuera del país. Para los que quieren vivir acá, pues se convalidan su título y empiezan a trabajar en Colombia. ¿Cuántos pacientes atiende usted por promedio en el día? Al día unos 40, 60 pacientes diarios. Veo aquí para las citas son bastante congestionadas. Uno cuando se requiere una cita, ¿con cuánto tiempo la puede uno agendar? Se puede el mismo día si hay espacio en la agenda, si no toca al otro día. Vi que también esto atiende casos de emergencias, personas que se... Sí, precisamente hoy llegó una médica con dolor en la pierna fuerte y hubo que atenderla de emergencia. Y ya se fue más aliviadita y vuelve mañana. O sea, ya garantizado que esos 10, 15 minutos que están aquí durante la consulta, la persona puede salir. Sí, claro, generalmente eso es lo que ocurre, el paciente se va mucho más aliviado. Cuando el problema es algo crónico, de pronto demora un poquito más, pero desde el primer día va a sentir la diferencia en el tratamiento, de que va a poderse salir de acá sin dolor. Bueno, en esas prácticas le vi que utilizaba varios aparaticos. ¿Qué acción tiene cada aparatico? Bueno, este es un rodillo magnético que utilizo para diagnosticar también, porque el paciente cuando siente el rodillo por donde hay rigidez siente dolor. Entonces ahí es donde hay dolor, está el desajuste de la articulación. Y también se ayuda a masajear un poquito los músculos que están algo rígidos. Este otro instrumento se llama activador y esto ayuda también a aflojar las articulaciones, a moverlas para recuperar la movilidad normal de la articulación, porque una vértebra cuando está trabada, la articulación queda bloqueada. Y a la articulación le pasa lo mismo que a un tornillo cuando le sale óxido. O sea, al quedar bloqueada la articulación empieza a producir el proceso inflamatorio crónico, que es lo que hace que la articulación se pierda la movilidad normal y con el tiempo produce artrosis. Eso es lo que ocurre, como le decía, con un tornillo cuando pierde la movilidad. Al perder la movilidad, la articulación se inflama, irrita los nervios que salen por debajo de las articulaciones, por estos agujeros que hay debajo de las vértebras. Entonces, al destrabar la articulación, se libera la movilidad y le quita la presión al nervio. Y el cuerpo va soltando los músculos y desinflamándose y va a sentirse mucho mejor el paciente. Doctor, y ahorita que usted menciona la palabra artrosis, es una enfermedad que se está presentando ahorita muy común en las personas y sean jóvenes. Anteriormente se veía que ese problema era ya después de los 60 años, pero ahorita se está presentando. Sí, claro, es más, como decía, más del 90% de las personas de un momento a otro vamos a tener problemas de columna debido a las malas posturas. Y hoy en día la tecnología ha hecho que la persona sufra más de estos problemas de columna. Antes la persona vivía más en movimiento, eran labores de movimiento, la persona no se estaba sentada frente a un computador haciendo la digitación o personas que tienen que estar sentados casi todo el día. Por eso es recomendable durante el día, la persona debe estar moviéndose cada hora, cada 45 minutos, hacer pausas activas para que las articulaciones se aflojen, no se pongan duros los músculos y vaya a sentirse mejor. Entonces, lo que puede producir con el tiempo estos problemas son más que todo malas posturas o traumatismos. Ahora el celular, que uno se la pasa así con el celular, entonces el cuello se va inclinando, sobre todo los jóvenes. Hoy en día los muchachos caminan muy encorvados porque se pasa mucho tiempo sentados, escurridos y agachados. Usted entra a un colegio y ve a todos los muchachos escurridos. Sí. Y el profesor les dice que se levanten, que se muevan, que se sienten mejor, pero ellos vuelven y se escurren. Entonces,
esto es un problema de mucha frecuencia porque no hay la cultura de la postura. Los asientos no son ergonómicos. Donde se ve más ergonomía en los asientos es en los camiones, en los buses, en la maquinaria pesada. Ya se dieron cuenta que tener apoyo lumbar es necesario para que la persona que está sentado tenga mejor postura. Eso es ergonomía, tener buena postura de acuerdo con la columna vertebral. Doctor Gabriel, la artrosis es un problema que también se presenta mucho en las rodillas. ¿También trata usted para...? Claro que sí. Bueno, el problema de rodilla está muy relacionado con los desajustes de columna. Las primeras lumbares se desajusta con mucha frecuencia por mala postura. Si está sentado mucho tiempo escurrido o se agacha a levantar peso en mala posición sin hacer la flexión en la columna, se puede irritar los nervios que van a la pierna. Y no es tanto el ciático, sino el femorocutáneo, el femoral, que hacen que el músculo cuádriceps, el músculo lateral del cuádriceps, se contracture y este músculo va desplazando la rótula hacia afuera. Normalmente la rótula sube y baja por el canal del fémur. Eso es lo normal, pero cuando el músculo lateral está contracturado por el nervio irritado, entonces la desplaza hacia afuera. Y por eso es que suena la rodilla, por eso es que se desgasta el cartílago. Eso produce una condición que se llama condromalacia patela, que es muy común y es lo que generalmente produce el dolor en la rodilla. Eso va produciendo desgaste en el cartílago. Y con el tiempo se produce la artrosis. Entonces la artrosis en rodilla, en tobillos, en articulaciones, puede empezar más que todo por problemas de columna. Bien, es un tema muy interesante. Vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos nuevamente con el médico quiropráctico Gabriel Quiroga de aquí en la ciudad de Bucaramanga. La mejor señal está al aire. La televisión comunitaria está en el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos. ANTV, cuida lo que ves. Bien, y continuamos con el quiropráctico Gabriel Quintero. Doctor Gabriel, habla sobre un tema, tratamiento que se realiza con un paciente que padezca de una lesión de columna ya severa, ¿cómo es? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cuánto tiempo? Sí, bueno, lo más severo son las hernias discales. Cuando una hernia discal está comprimiendo un nervio, el dolor irradia la pierna, generalmente es L4, L5, L5, S1, que son las dos últimas vértebras lumbares y los últimos dos discos, que por mala postura el disco se va deshidratando hasta que reviente y la gelatina que tiene el disco adentro, que es el núcleo pulposo, se puede salir es como una galleta con relleno que se va saliendo el relleno por entre las dos galletas. Y es esto que representa acá. El disco se revienta y sale la gelatina que hay dentro del disco y comprime el nervio. Y en ese caso el dolor es muy fuerte, es un dolor agudo que irradia por toda la pierna hasta la planta del pie. Esto se puede tratar sin necesidad de hacer cirugía, que por lo general no son necesarias. Yo recomiendo que sea una cirugía únicamente cuando se pierden el control de los esfínteres, el de la orina y la materia fecal. En esos casos sí es urgente que se haga una descompresión quirúrgica por las consecuencias que esto trae. De otra forma se puede tratar con ajustes manuales o ajustando la columna, el disco se va reabsorbiendo y le quita la presión al nervio. Eso es lo más severo que puede haber.
y dolores lumbares por artrosis, por desajustes articulares que se presentan en toda la columna. Y las hernias discales se pueden presentar generalmente más que todo en la región lumbar y cervical. Son más severas en la región lumbar, pero en la región cervical también puede producir mucho dolor agudo irradiado del cuello al brazo. Y entonces se siente una quemazón por todo el brazo, igualmente como se siente en la pierna, es un dolor, un ardor quemante que se siente en la extremidad. Pero como les digo, se pueden evitar las cirugías haciendo un tratamiento quiropráctico que generalmente toma alrededor de unas 10 sesiones, o de pronto si la hernia discal es muy severa necesita unas 15, 20 sesiones, pero los resultados son muy buenos porque el paciente deja, en las primeras sesiones el dolor se va disminuyendo considerablemente y mejora su calidad de vida. Estos pacientes con hernia discal, sé que también pueden utilizar unos chalecos. ¿Qué tan efectivos es el uso de chalecos? Bueno, al comienzo las fajas o los corsés ayudan un poco porque le permiten al paciente moverse un poco mejor. Debido al dolor que es incapacitante, se puede mover mejor. Pero a medida que el tratamiento se lleva a cabo ya no hay necesidad de usar un chaleco de estos, una faja de esta, porque el uso continuo de una faja que apriete los músculos con el tiempo los va debilitando, y por eso no es recomendable que una persona use una faja por mucho tiempo. Sí se debe usar cuando la persona trabaja levantando peso, por ejemplo los que trabajan en las mudanzas o cargando cajas. Eso sí se justifica que utilicen la faja mientras están haciendo su labor o que tengan que cargar algo pesado por mucho tiempo. De lo contrario no se justifica porque al debilitar los músculos no le da suficiente soporte a la columna y es peor con el tiempo. Es como cuando a uno le ponen un yeso después de una fractura. El yeso hace que los músculos por la falta de movilidad se vayan afectando, se debilitan y se atrofian. Le quitan el yeso a alguien, ya sea un brazo o una pierna, el músculo va a estar mucho más delgado, la extremidad va a estar mucho más delgada, más débil, porque no hay movimiento mientras lo tiene puesto. Doctor Gabriel, un paciente con hernia discal que tenga que hacer una cirugía, ¿cuánto tiempo tiene que guardar reposo para volver a sus labores? Cuando hacen cirugía de columna, el paciente se ve forzado muchas veces por el dolor más que todo. Entonces el cirujano dice que tiene que hacerse la cirugía, pero después de la cirugía viene una rehabilitación que por lo general son 3 meses. Y lo que hacen en la cirugía es cortar los músculos, los tejidos blandos y llegar a donde está la hernia discal. Esos tejidos del núcleo pulposo los retiran para que le quite la presión al nervio. Pero generalmente las hernias discales no son compresivas. Muchas veces se presenta engaños esto porque le dicen a una persona que tiene hernias discales, ya sea con radiografías o resonancias magnéticas, se pueden ver hernias discales. Y hay varias fases de una hernia discal. Comienza con el abombamiento, o sea, el disco se va aplastando y la gelatina va reventando el disco. Y el disco está hecho de cartílago en la parte de afuera del disco. Y es como un canasto tejido bien tupido que contiene el núcleo pulposo. Y los discos son en la zona lumbar y en la zona cervical son más amplios en la parte posterior que anterior, perdón, el contrario, más amplios en la región de la lordosis, que es hacia adelante. Entonces hacia adelante el disco es más amplio, en la parte posterior es más delgado. Por eso es que hay que conservar ese arco. Cuando se pierde la lordosis del cuello y la cintura de la región lumbar, el disco tiende a deshidratarse y puede reventar por alguna mala postura, levantar peso en mala posición. El contenido del disco se revienta y puede comprimir el nervio, pero no es generalmente lo que ocurre.
Muchas personas tienen hernias discales, pero que no son compresivas, o sea que no están irritando los nervios. Y en esos casos no se necesita que se haga cirugía. Y aún cuando hay compresión, se puede tratar con quiropráctica sin necesidad de recurrir a la operación quirúrgica. Doctor Gabriel, hay muchas enfermedades que van apareciendo, ahorita algo que uno ya escucha constantemente, la fibromialgia. ¿Qué consiste eso? El tratamiento también puede ser contra lo que usted practica. Sí, la fibromialgia es el nombre que se le da cuando hay rigidez crónica. Crónico es de más de 3 meses y hay personas que lo tienen durante años. Y esta fibromialgia se debe a los desajustes articulares, principalmente de las articulaciones costovertebrales, o sea, donde está la vértebra y la costilla, donde está la articulación. Y la costilla son 12 costillas que tiene la columna al lado y lado. Entonces de la primera que está aquí cerca del hombro, esas van hacia adelante y llegan acá, se conectan con el esternón por medio de cartílagos. Con el tiempo, la persona ya de los 40, 45 para arriba, se van calcificando esos cartílagos. Cuando una persona recibe un golpe en la parte de adelante, las costillas se desajustan, se irrita el nervio intercostal que va debajo de cada costilla y se irradia el dolor hacia adelante. Y eso produce un dolor agudo y produce espasmo en los nervios intercostales, en los músculos que van de costilla a costilla y los que van encima de las costillas, los que van en el pecho. Todos esos recorridos de los nervios irritados, cuando un desajuste de costilla va a generar espasmo, y esos espasmos impiden que la persona respire bien, que se mueva bien. Por eso al comienzo el dolor es muy agudo. A medida que pasa el tiempo el dolor va cediendo, pero queda una rigidez ahí. El nervio sigue irritado, pero el dolor ya no va a ser tan fuerte. Pero a medida que pasa el tiempo y esos desajustes de las costillas, de pronto una caída, un resbalón, un accidente, van a generar esos desajustes y con el tiempo se vuelve una rigidez crónica. Esa rigidez producida por todos esos desajustes y pueden irradiar dolor a las extremidades. Y el dolor es un dolor muscular agudo, se siente como una quemazón, un ardor que hasta las manos, los dedos, las articulaciones, pero es debido a que las costillas desajustadas irritan los nervios que van a los músculos. Por entre los músculos de los pectorales y del manguito rotador, que son arriba y debajo de la escápula, esos músculos se van contracturando y van haciendo presión a los nervios que van a las extremidades. Esos nervios irritados producen espasmo en los músculos. Entonces, cuando los músculos están rígidos, no hay buena circulación, no se oxigena el músculo. Entonces, la falta de oxígeno produce esos dolores, tanto en las extremidades como en los músculos de la espalda y el pecho. Y también puede ocurrir en las piernas. Entonces, estos desajustes con el tiempo provocan mucha rigidez y la persona ya va a perder la movilidad porque el dolor es fuerte. Esos desajustes pueden estar ahí hace años, por eso es una contractura crónica, que se llama fibromialgia y tiene solución ajustando la columna. Pero es un poco demorado, de pronto lleva más de 10 sesiones. ¿Es el procedimiento que se hace para...? Sí, el tratamiento es siempre ajustar la columna y ajustar las articulaciones que estén desajustadas, que es lo que produce la irritación de los nervios y los espasmos. Doctor Gabriel, ¿la bursitis en qué parte se presenta? ¿Qué parte del cuerpo? La bursitis se presenta en cualquier articulación de las extremidades. Debajo de cada de los músculos y las articulaciones, sobre la articulación, pero debajo de los músculos hay una bolsita de líquido. Esa es una bursa, una bolsita que le llama bursa. Por eso es que se inflama los músculos rígidos, hace que esa bolsita se inflame, o los tejidos blandos se inflaman y se van acumulando más líquidos ahí. Entonces, bursitis es inflamación de esa bolsita de líquidos. Pero la causa de eso no es que la bolsita esté mal, ni la articulación esté mal, sino que los nervios que pasan por ahí van generando espasmos
y el uso repetitivo de una articulación que tenga desajustada produce inflamación. Eso es lo que puede producir la bursitis. No sé si también se presenta en las rodillas. En la rodilla, en la cadera, en los tobillos, en todas las extremidades de huesos grandes. Bien. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya regresamos nuevamente con el quiropráctico Gabriel Quintero. Apreciados amigos, a nombre del Centro Naturista La Ortiga Sagrada en la carrera 11, 843 del barrio Santa Ana y mi teléfono el 315-642-2905, tengo el gusto de presentarles un producto especial para el sistema nervioso, para la depresión, para la ansiedad, para el pánico, para los problemas neuronales, para aquellas personas que no duermen bien. La vitacerebrina alemana, óigaseme bien, la vitacerebrina alemana exclusiva del Centro Naturista La Ortiga Sagrada, a un precio muy cómodo. Tiene una composición vitamínica grande, tiene fósforo, tiene calcio y es garantizada. A un precio de solo 32.000 pesos, 2 vitacerebrinas por 50.000. Consígalo al 315-642-2905. Bien, y continuamos con el médico Gabriel Quintero. Doctor Gabriel, ¿qué enfermedades, por ejemplo, hay varias como la migraña que afectan también en la parte de la columna? Claro, y la migraña es muy común. Hay quien no ha sufrido un dolor de cabeza que muchas veces es leve, pero también depende de las estructuras de la columna de la persona. Hay muchas personas que tienen el desajuste del atlas, que es la primera vértebra del cuello, y cuando se desajusta hacia adelante, comprime el nervio suboccipital que va al cuero cabelludo, y eso puede llegar hasta el ojo. Por eso cuando las personas tienen migraña pueden generar dolor en el infraorbital por detrás del ojo, y eso afecta a los músculos, se pone rojo el ojo, a veces con lágrimas. Sí, y muchas veces la persona que tiene migrañas crónicas tiene que entrar a una habitación oscura donde no haya ruido, porque pues, lo afecta mucho. Las personas que sufren de migraña tienen esos problemas, que hay mucho ruido o mucha luz, entonces tienen que aislarse para que el dolor vaya cediendo. Pero el dolor de cabeza es debido a que el nervio suboccipital produce espasmo en el músculo del cuero cabelludo, entonces es más que todo en la mitad de la cabeza, del cuero cabelludo. La palabra migraña viene de hemicráneo. Hemi es mitad y cráneo de la mitad del cráneo, migraña. Entonces a eso se debe la compresión de la vértebra, la primera cervical, que se debe más que todo a que las personas duermen boca abajo. Al girar el cuello por mucho tiempo así boca abajo se bloquea la vértebra. Y también generalmente desajusta la segunda cervical. Entonces la persona que sufre de migraña puede sentir vértigos, náuseas, insomnio, siente uno como guayabo a toda hora, y eso se debe que a la compresión del nervio suboccipital hace que el músculo se contracture de tal forma que aplasta la arteria que va al cuero cabelludo. Por eso es que se siente que pasa la sangre como si el corazón estuviera en la cabeza, porque se aplasta la arteria y entonces la presión aumenta y se siente la presión de la sangre cuando pasa, se siente el pulso y es un dolor de cabeza pulsante, así lo llaman, porque se siente la palpitación. Pero entonces el dolor no es adentro de la cabeza, sino por fuera, no es en el cerebro, sino afuera. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se presentan dolores muy agudos que nunca había sentido la persona, eso sí hay que diferenciarlo y eso sí es de emergencia. Una persona que no ha sentido un dolor de cabeza muy fuerte tiene que irse al hospital, a la clínica de emergencia, porque puede ser un derrame cerebral o puede ser un tumor que esté presionando y eso es delicado. Tienen que descomprimir esa arteria que está produciendo dolor fuerte. Entonces la migraña, aunque es severa, tiene solución ajustando la columna, las vértebras del cuello. También se presenta la compresión de la arteria vertebral, que es esta arteria que va por entre las vértebras, y cuando también está trabada la primera cervical, comprime esa arteria y produce los otros síntomas de vértigo, náusea, insomnio, eleva la presión arterial.
y es porque hay unos sensores en la base del cráneo que cuando no hay buena irrigación al cerebro empiezan a hacer que el corazón bombee más rápido, aumenta la presión sanguínea porque el corazón está latiendo más rápido, entonces pueden presentar otros problemas de presión arterial alta. Pero las drogas para presión arterial alta lo que hacen es producir más daño a los órganos. Las estatinas se llaman, que no son muy recomendables porque pueden producir otros problemas. Entonces el ajuste a la columna es mejor con el quiropráctico para que trate estos problemas de migraña. Y el quiropráctico hay que tener en cuenta que no trata la enfermedad, sino la causa que produce esa enfermedad, que son los desajustes de las articulaciones. Esto también se asimila con las personas que padecen de sinusitis, también se siente. Claro, sí. Lo que le decía, que cuando se desajusta la primera cervical, también se puede desajustar la segunda cervical. Cuando está subluxada esa vértebra, se congestionan las fosas nasales porque se irritan los nervios que van a las fosas nasales. Entonces se congestiona las fosas nasales porque esa tapazón que se siente es por eso. Y entonces ahí puede haber rinitis, sinusitis, alergias, uno ronca de noche porque ya no respira por la nariz y no por la boca. Uno respira por la boca cuando tiene estos problemas y empieza a producir el ronquido. La solución es destrabar las articulaciones y hacerle claridad al paciente que evite malas posturas, que no se acueste boca abajo, que mantenga buena postura al estar sentado, que no se recueste, que no se acueste con almohada alta, que todos esos problemas, si no lo sabemos, va a producir estos problemas de sinusitis y rinitis. Sí, porque no siempre dicen cuando es migraña que eso es porque causan de cierto estrés o de ciertos alimentos, pero nunca se ha mencionado que sí, la causa real de estos problemas son los desajustes articulares que irritan los nervios y en el caso de la migraña comprime la arteria vertebral, que es lo que produce el dolor de cabeza fuerte. Doctor Gabriel, ¿qué prevenciones podría usted darnos a conocer para evitar estas enfermedades? Bueno, la postura, como he venido diciendo, es muy importante que la persona mantenga buena postura al sentarse. Ojalá use un cojincito siempre en la región lumbar para mantener este arco. La columna tiene 3 arcos, el cuello, la espalda y la cintura. Mirándola de lado es como una S y esto actúa como un resorte, como un amortiguador, sobre todo la región lumbar. Si uno no tiene apoyo, pues tiende a escurrir. Si uno se siente cómodo, escurrido y cruza la pierna y se va escurriendo para el otro lado, entonces la columna se va desajustando. Y lo mismo pasa en el cuello cuando la persona duerme boca abajo o se acuesta con una almohada muy alta o sin almohada, y entonces la cabeza queda escurrida. También pasa cuando la persona se queda dormida, sentada de pronto en un viaje o mirando televisión, en la cabeza caída, de ahí donde se desajustan las vértebras del cuello y van a producir todos estos problemas: migrañas, vértigo, náuseas, congestión nasal, amigdalitis, sinusitis, rinitis. El asma bronquial también viene del mismo problema, porque las primeras vértebras dorsales irritan los nervios bronquiales, se forma un espasmo y eso es lo que no permite que haya buena respiración. ¿Y este cilindro que nos mostró, en qué parte lo pueden adquirir las personas interesadas en...? Sí, esto lo tenemos a la venta aquí, es un apoyo lumbar para que la persona que está sentada a toda hora o aún el que no se sienta a toda hora mantenga buen apoyo. Es que las sillas por lo general no tienen buena ergonomía. Entonces, si uno no tiene en cuenta de estos arcos de la columna, se va a sentar mal y por eso es que producen problemas de columna. Entonces, estos cojines son terapéuticos más que todo para mantener buena postura y hacer ejercicios que les recomendamos a los pacientes. Bueno, aparte de la cintura, ¿se podría usted dar como para el cuello que también? Bueno, no. Sí, aquí lo que hacemos es recomendarle al paciente cuando tiene el cuello muy inclinado, que no debe tener el cuello hacia adelante, sino que el oído debe caer verticalmente sobre el hombro. Si la persona tiene el cuello inclinado hacia adelante es porque tiene malas posturas al sentarse o al acostarse. Entonces, para recuperar ese arco, le recomendamos al paciente que coloque el cojín en la parte superior de los hombros
y al borde de la cama descuelgue la cabeza hacia atrás para que recupere el arco, que haga tracción y forme la curvita. Y con el tiempo se va recuperando. Bueno, para crear un hábito, ¿uno cuántas veces puede estar realizando ese ejercicio en la casa? Sí, hacerlo un hábito diariamente durante unos 10-15 minutos, pues en la mañana y en la tarde, 2 veces al día. Bueno, doctor, estos televidentes que han estado acá viendo el programa, que están interesados en conocer su tratamiento, todas las soluciones a estas enfermedades que están padeciendo desde hace mucho tiempo, ¿a dónde pueden localizarlo? Bueno, estamos localizados en la carrera 35, 5476. Esto queda a media cuadra del Colegio de la Presentación, por el edificio Ramar, en el consultorio 301. Y el teléfono para las citas es el 642-5071 y el 316-552-2945. Entonces, por medio de estos teléfonos pueden pedir la cita para que los atendamos. Bueno, ya aparte de esto, ¿qué es? ¿De algún seguro? ¿Tiene convenios con empresas, como para las personas que tengan pronto un seguro? Es decir, yo puedo acudir a buscar cita con el doctor Gabriel. Sí, tenemos convenio para las personas que tengan Ecopetrol o la Salud Colpatria, AXA Colpatria se llama ahora. ¿O ya piden una cita como particularmente? O particulares, sí, sí. Bueno, espero que este programa haya sido de gran interés para muchas personas que padecemos diferentes tipos de molestias, de columna, y doy gracias al doctor Gabriel Quintero por habernos acompañado esta tarde, acá para el programa de TV Florida en Conózcanos, y la invitación es para el próximo jueves 6 de la tarde en TV Florida.